Hola, hola, bienvenidos nuevamente a este tu canal, Verdad Revelada a la Luz de las Escrituras. Les habla su amiga, su pastor y profeta, por la gracia de Dios, Yanina Piñero. Les recuerdo que el contenido que están a punto de escuchar no es una prédica, siempre hago énfasis en esto, ni tiene por objeto convencerte de alguna doctrina. Se trata de un estudio profundizado, basado 100% en las escrituras, realizado por mi persona en intimidad con el Señor, y el cual es mi deber, como dije en el programa anterior, difundir con ustedes, por cuanto corresponde a la revelación del Espíritu Santo, quien nos lleva y nos guía a toda verdad, como lo dice sus escrituras. ¿Acerca de qué? De la controversial profecía de las 70 semanas. Antes de iniciar, quiero pedirte que por favor, como siempre, tengas a la mano tu Biblia, tu cuaderno de notas, tu lápiz, para que tomes nota y algunos apuntes de los versículos bíblicos que fundamentan este estudio, y pueda usted mismo verificar a la luz de las escrituras, valga la redundancia, todo lo que vamos a hablar. Espero que hayan profundizado en el tema anterior, que hayan ido más allá en base a nuestra primera parte de las 70 semanas, para así llegar hoy a recibir un poco más de comprensión más amplia del mismo tema. Pues, si tú que me escuchas no has escuchado la primera parte, por favor, por lo que tú más quieras, te sugiero que lo hagas para que puedas comprender mejor este estudio, ¿sí? De antemano, bueno, te agradezco que hayas tomado tu valioso tiempo, no para escucharme a mí, sino para tratar de entender a Cristo Jesús, para tratar de entender la palabra. Te felicito por eso. Por favor, me gustaría que me dejes tus comentarios, que puedas compartir, que puedas llevar este conocimiento o compartir este conocimiento con otras personas, para que al igual que tú puedan recibir esta enseñanza. Gracias por tu atención y bueno, como siempre le pido al Espíritu Santo que sea Él revelándote toda verdad. Muchas bendiciones de lo alto para ti y tu familia, para todos los que me escuchan en este momento. Vamos a hacer un pequeño resumen del programa anterior. Recordemos y repasemos qué hablamos en el programa anterior. Bueno, vamos a analizamos que la profecía fue dada a Jeremías en el transcurso del reinado de 3 reyes, ¿se acuerdan? También hablamos de que el mismo Jeremías recibió dicha profecía durante 23 continuos años. Hablamos también de que Dios era muy misericordioso, y en esos 23 años vimos el amor, la atención de parte de Dios, como para que la gente pudiera reivindicarse en cuanto a lo que estaban haciendo. Pudimos constatar a la luz de las escrituras que mismo llevó la profecía a todas las naciones existentes para ese tiempo, para ese momento. Ojalá y hayas buscado las naciones existentes para ese tiempo. Hablamos de que los 5 continentes aún no estaban establecidos como lo están hoy en día. Nos dimos cuenta de que los demás profetas profetizaron en base a esta profecía del cautiverio que vendrían las 12 tribus de Israel, ¿verdad? Esta sentencia, y también de que estos profetas, tanto Jeremías como estos otros profetas, profetizaron, valga la redundancia, del nacimiento del Mesías Salvador, así como de su muerte y su resurrección. Todos los verdaderos profetas coincidían en estas profecías. ¿Cómo sé yo esto? Porque obviamente me senté a verificar a todos los profetas y a compararlos. Estudio demasiado minucioso que hice al respecto y extenso. Tengo base para lo que le estoy diciendo. Ok. Entonces verificamos que ellos hablaban de lo mismo, la misma profecía, hablaban de Jesús. Los verdaderos profetas coincidían en esto, mientras que los falsos profetas hablaban todo lo contrario. Hablaban de paz y seguridad, y ellos no profetizaban ni hablaban de Cristo, como hasta hoy precisamente.
los profetas falsos de hoy en día, aunque no vamos a entrar en esos detalles, tampoco hablan de Cristo ni entienden las escrituras. Pero bueno, ese es otro tema. Asimismo, confirmamos que la ciudad de Babilonia fue efectivamente destruida, tal cual como lo anunciaron los profetas. Vimos que hasta hoy en día, ¿se acuerdan que les puse una fotografía? La ciudad permanece en ruina. Y hablamos de que esta jamás se va a poder reconstruir, ya que el suelo no tiene suficientes nutrientes. Es como una arena, como una especie de arena movediza, no tiene solidez para levantar allí alguna edificación. Ojalá hayas investigado, me hubiese encantado que hayas ido más allá. Si lo hiciste, date un aplauso a ti mismo, de verdad, apláudete, porque tú amas a Dios, definitivamente. Claro que es una demostración de amor hacia Dios, quererlo conocer, es como una pareja. Si tú tienes algo con alguien, vas a demostrar ese amor que le tienes a esa pareja, porque te vas a instalar, te vas a sentar a hablarle, a conocer cada detalle de él, de ella. No te molesta, no te fastidia estar con ella. Y oye, de verdad que si lo hiciste, te felicito de verdad. Ojalá deje de salir de ti ese deseo de ir más allá y ampliar tu mente. Sé que por esto murió Cristo. ¿Murió por qué? Por librarnos del cautiverio mental que teníamos y recibir libertad. De hecho, la palabra lo dice, que Él, una vez que muere, baja a las profundidades de la tierra y sube y lleva cautiva la cautividad y le da dones a los hombres. Entonces, bueno, qué hermoso que puedas seguir ampliando tu mente. Le pido a Dios en este momento que te dé sabiduría. No en vano dice la palabra que si estamos faltos de sabiduría, la pidamos al Padre y Él sin reproche nos las va a dar. Entonces le pido a Dios que en esta noche o en esta mañana o en este momento pueda descender de ti sabiduría pura de lo alto y se pueda abrir tu entendimiento, los ojos de tu entendimiento, porque el que ve obviamente no es el ojo, sino es la mente. Ojalá puedas entender para que puedas ver. Entremos en materia. La profecía de Daniel. ¿Quién era Daniel? Es uno de los jóvenes sabios, entendidos en la ciencia y en toda sabiduría, del linaje real, sin tacha y bien parecido, que Nabucodonosor llevó cautivo a Babilonia cuando conquistó a Judá en tiempos del rey Joacim. Eso lo vamos a verificar, vamos a leerlo rápidamente en Daniel 1 del 1 al 4. Dice: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. O sea, pausa allí. Allí podemos ver el cumplimiento de lo dicho por Jeremías. O sea, quiere decir que pasaron los 23 años. Y se llevó a cabo lo dicho por Jehová. Una vez que Nabucodonosor citea, o no sé si lo estoy diciendo bien, a Jerusalén, se trae a este muchacho bien parecido, sabio, prudente, con otro cúmulo de gente, y el Señor entregó en sus manos, dice en el 2, a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios. Colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenas, jefe de los eunucos, que trajese a los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes. No quería cualquier cosa. Muchachos en quien no hubiese tacha alguna, o sea, defecto alguno, que no fueran chingos o cojos o mancos o algo feo, de buen parecer, ¿qué tal? Enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años
para que el fin de ellos se presentaran delante del rey. Entre estos andaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. Esta historia continúa con el hecho de que él no quiso comer ciertos vegetales, la carne ofrecida a otros dioses. Él no se quiso contaminar, llegó a un acuerdo, el rey lo permitió, y para ustedes contar, empezó a verse la gloria de Dios sobre estos muchachos, sabios y entendidos como usted y como yo. Cuando comenzamos a leer el libro de Daniel desde su primer capítulo, comprendemos inmediatamente que la profecía más controversial a lo largo de la historia del protestantismo le fue dada no a él directamente, sino a Jeremías, y que Daniel, y ahorita lo vamos a verificar, con el deseo de comprenderlo, estudioso de la palabra, como ahora nosotros lo somos, como tú lo eres, hace un análisis minucioso de ella y en oración le clama a Jehová por el perdón de su propio pecado y los de su pueblo, haciendo además ayuno y silicio y ceniza. Este hombre estaba angustiado, porque es que suena tan chévere el tema, nos los imaginamos tan bonitos. Yo hablo por mí, porque uno usa la imaginación cuando lee. Entonces tú te imaginas que se los trajeron de forma tan linda, tan hermosa. Ay, mira, tú que eres bien bonito, y tú, vente, mi amor, vamos a Babilonia, mi vida. Pero eso no fue así. Eso fue un desastre sangriento, brusco. Es un cautiverio. O sea, estamos hablando de que me están trayendo sin mi consentimiento. Entonces, claro, visto esto, estamos hablando de que se trajeron los utensilios, o sea, los utensilios de adoración de ellos, algo tan importante para algunos, porque obviamente no era para todos, lamentablemente, ¿no? Pero se traen todas estas cosas, las comidas, saquearon las mujeres, las violaron, sucedieron cosas terribles en cumplimiento de lo dicho por Jehová a causa de la prevaricación del pueblo de Israel y otros pecados que venían arrastrando desde generaciones antiguas. Entonces este muchacho estaba muy angustiado, como que ¿qué está pasando? ¿Por qué me está pasando esto? Y él comenzó, así como usted y como yo, a buscar respuestas en la palabra, en los profetas, y ya vamos a entrar en ese escrito. Entonces Jehová, oyendo su oración, mandó al ángel Gabriel, manda al ángel a explicársela. Vamos a leer entonces y vamos a verificar esta locura que yo te estoy diciendo. Daniel 9. Entremos en Daniel 9. Vamos a ir descodificando poco a poco esto. Recuerde que esta es la segunda parte de este video y viene la tercera, donde ya llegamos al acabose de todo esto. Vamos poco a poco para que usted pueda comprender. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. Ese era el año primero de Darío, ¿ok? En el año primero de su reinado, yo, Daniel, primero habla en primera persona. Yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías. Aquí estamos constatando que fue dada en esencia la profecía no a Daniel, sino a Jeremías. Que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. ¿Escuchó? En 70 años. Las desolaciones. Algo que está desolado es algo que después de estar edificado es destruido por completo. Cuando algo queda desolado es porque queda desértico, pero primero, antes de desolarlo, hubo una edificación. Y volví, dice en el 3, versículo 3, mi rostro a Dios, al Señor, buscándolo en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza, desesperadamente. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con la que te aman y guardas tus mandamientos. Mira, este hombre entendió que él se tardó muchísimo tiempo en
llevar a cabo su sentencia, porque Él extendió su misericordia varias veces. Y como lo dice aquí mismo el escrito, Daniel dice: mire atentamente los libros. Me gusta que hace énfasis en atentamente, así como tú lo estás haciendo. Atentamente, minuciosamente, lo cual es sinónimo de la palabra escudriñar. Escudriñó las escrituras de forma minuciosa para buscar respuesta a lo que estaba aconteciendo. Y era lógico. Entonces él le está reconociendo a Jehová: wow, fuiste misericordioso. A lo mejor una persona no entendida le echa la culpa a Dios y reniega de él, pero él no estaba renegando. Él estaba reconociendo que Dios es misericordioso. Es necesario que hacer una pequeña pausa, ¿verdad? Para decirte que es vital, para que el Señor nos revele su verdad, que hagamos la lectura completa del capítulo. Si tú quieres le das pausa, o luego de que escuches todo el programa te lees toda la historia. Es necesario que lo hagas, por favor, te lo pido. ¿Ok? Debo que confesarles a ustedes que por años estuve conforme con leer el versículo. Mira, yo me partí el coco leyendo todo lo que era Daniel, esta escritura. Bueno, parte de mi familia y gente muy allegada a mí saben que era así. Yo amanecía noches y noches y noches, no saben cuántas, tratando de entender todas estas escrituras, pero no tenía el entendimiento para ese momento, ni sabía cómo identificar pues los tiempos, las sazones y todo esto, como te lo voy a ir explicando próximamente a medida que avance el programa. Pero me di cuenta que más allá de una lectura debemos escudriñar minuciosamente, como lo hizo este varón, y nos da esa enseñanza ahí en el primer preámbulo de esa escritura del capítulo 9. El secreto está en hablarle al Señor, en pedirle, en clamarle que nos muestre. ¿Sí? Ya dejo ese secreto, ¿viste? Ya te lo dije. Vengo diciendo que no hay respuesta sin una previa pregunta. Nosotros decimos como cual cliché: si está falta de sabiduría, pídesela al Padre y Él, si Él reproche, se la va a dar. Pero realmente no lo creemos en nuestro corazón ni lo ponemos por obra. Entonces, claro, también aprendí a desaprender para aprender. Algo que no nos deja ver, nos vuelve ciegos, es cuando tenemos pensamientos prediseñados ya en el cerebro. Nos dificulta mucho la visión, pero cuando desaprendemos y decidimos aprender de cero, de esta manera nos vamos a entender cuando nos habla el pastor, cuando nos habla el que está exponiendo la palabra, el maestro, cuando ya tenemos una comprensión más minuciosa y un análisis de las escrituras, ¿sí? Cuando comprendemos el sinónimo de las palabras y todo eso. Por estas razones, mis programas no pueden ser resumidos en unos minutitos, de verdad no puedo hacerlo así, porque no estaría siendo honesta con el Señor, puesto que por su gracia he recibido la revelación, no para guardármela para mí misma, sino para exponerla. Créeme que he tenido luchas para exponer todas estas verdades, he tenido luchas para sacar a la luz todo esto, porque quizás hayan personas que piensen que lo estoy haciendo por alguna competencia o por contender, y yo estoy bastante clara que la palabra no se usa para contender, sino se usa como se debe usar. Entonces, claro, me ha costado mucho sacar esto a la luz, porque Dios sabe que no está en mí, no es la intención de mi corazón. Al contrario, mi intención es que así como a mí Él me trajo este entendimiento profundo de la Escritura, tú puedas llegar también, sin ninguna jactancia y sin dármela de que yo sepa más que nadie, pues. De verdad que se lo digo con humildad en este momento. Entonces, bueno, soy profeta y mi trabajo consiste en defender su verdad, sus doctrinas, sus enseñanzas, velando porque en las iglesias se mantenga el fundamento que es Cristo Jesús. Ese mismo fundamento que el propio Señor estableció en sus discípulos y que formó la iglesia primitiva, la senda antigua, a la cual, repito, es necesario que volvamos para que el hombre vuelva a su creador. Mientras pueda seguirme cumpliendo mi valor de pastor y profeta, bueno, lo voy a seguir haciendo. Por este medio lo estoy haciendo, por las redes sociales y demás cosas que hago que quizás usted no sepa.
Y bueno, siento que para eso nací y paso día y noche escudriñando la palabra del Señor a través de estudios bíblicos y también este medio para establecer bien esos fundamentos en los que me escuchan, pues que son la iglesia del Señor. Lamentablemente los tiempos que vivimos han dado al traste con todo ello y las congregaciones están llenas, algunas, ¿ok? Para que usted no se me sienta que yo estoy metiéndolos a todos en la misma cuestión. Algunas personas están vacías en su espíritu, gente que no cambia, pero es por falta de conocimiento, lo dice la misma palabra. Mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Y hay muchos vacíos, como hablábamos en el programa pasado, muchos vacíos en cuanto a todas estas informaciones. Que hay muchas dudas, pues cuando hablo de vacíos son dudas, que a pesar de tener años asistiendo a estas congregaciones, aún no conocen a su Señor propiamente, y se lo digo yo misma como predicadora que soy. Gente que tiene fe pero no están verdaderamente convencidos y convertidos, pues, y es válido. Gente que es perezosa en cuanto a la lectura se refiere, prefieren quedarse con lo que escuchan en las congregaciones los domingos y no van más allá, no se sumergen. La idea es que usted se pueda sumergir. Sumérgeme, ¿se acuerda? En el río de tu espíritu. Ojalá pueda ser sumergido. Esta gente tristemente es una presa fácil para engañar. Es gente que cree en cualquier fábula o mito que hayan fabricado en torno a las verdades. Por eso es que hay tantas vertientes y que están encerradas en las escrituras. Yo lo que le vengo hablando no está fuera de ellas, lo cual yo también fui en un tiempo. Y bueno, más allá de criticar esto, es un llamado a la conciencia, y más que todo hago énfasis en este llamado de conciencia a los altos cargos de las iglesias, a los ministros, que somos quienes realmente debemos, porque es nuestro deber, es un deber saber y comprender con exactitud las escrituras. No es, para mí, para Yanina Valentina Piñeros Martínez, no es justificable que después de 5, 10, 20, 15 años no sepamos lo que estamos predicando. Es grave. Lo veo grave porque está en nuestras manos el destino profético de millares y millares de personas. Entonces, yo tengo que primero, en primera persona, enterarme y conocer a Dios para darlo a conocer. Gente que se acostumbra al versículo y no van al contexto completo. Y para ustedes contar, eso lo he hablado en otros videos. Comparto con ustedes el significado de sinónimo de la palabra devocional, porque nos han enseñado a hacer un devocional. Esto es un paréntesis que yo estoy abriendo aquí conversando sobre esto. Nos han hablado de hacer un devocional, pero no entendemos cómo se debe hacer. ¿Por qué? Porque quizás los nuevos creyentes está bien que lo hagan. El problema está en cuando nos mantenemos en el tiempo encerrados en 4 paredes mentales, solamente buscando en la Biblia tan extensa que es el mandamiento a obedecer, la palabra rema y ya. Cuando esta palabra significa fervor, piedad, veneración, unción, apego, inclinación, entusiasmo, estudio. Entonces, siendo así, cuando leemos todo el contexto, estamos consagrándonos al Señor, le estamos dando tiempo de calidad. Como lo dije hace rato, pues cuando tú tienes una relación con alguien, ese alguien quiere pasar tiempo contigo y desesperadito. Dicho todo esto, la oración de Daniel, volvemos allí al versículo 5:19 del capítulo 5, vamos a leerla. Sigue él orando lo siguiente, y entonces él dice: hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impiamente, y habla en plural, porque él entendió que el pecado venía siendo arrastrado por sus ancestros. Hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Ya él estaba entendiendo en qué paquete estaba metido. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, todo el tiempo lo mismo, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra, ¿vale? Qué desgracia no haber escuchado a los profetas durante todo ese tiempo. Fue tanto tiempo y lamentablemente no fueron escuchados. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre
de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca, los de lejos, en toda la tierra a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. Qué bello, de verdad que esto es tremendo. Es bello, pero es feo por todo lo que pasó, pero es algo tremendo y poderoso que este hombre ya estaba entendiendo el porqué del porqué. Esta oración obedece a una reflexión profunda que este hombre estaba haciendo de ese problema, lo internalizó, se dio cuenta de que los escritos de Jeremías, el profeta, se dio cuenta que la causa del problema fue el desprecio constante del pueblo de Dios hacia el profeta, hacia la voz profética, hacia el cumplimiento de las ordenanzas de Dios. O sea, qué tremendo todo esto. De verdad que la palabra se cumple. Dice en el 10, y no obedecimos la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra Él pecamos. Sí, realmente se venía transgrediendo desde Moisés, venían ellos transgrediendo la ley. Aquí se está refiriendo no a tiempo, sino solamente a la ley. Y ahora te voy a explicar por qué te hago énfasis en esto. Y Él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que han hecho contra Jerusalén. Nunca había pasado algo tan trágico. Está diciendo él allí, conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová, nuestro Dios, para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Entender tu verdad. Él dice, o sea, hasta la fecha se está cumpliendo esto y nosotros no hemos orado, no hemos tratado de entender tu verdad. O sea, qué horror. Es lo que él está diciendo. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová, nuestro Dios, en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. De Jehová nuestro Dios en el 9 es el tener misericordia y el perdonar. Por eso te digo, él estaba claro de que realmente ellos no habían que Jehová había sido misericordioso y que ellos no habían escuchado, el problema lo tenían ellos. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre, cual lo tienes hoy, hemos pecado, hemos hecho impiamente. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y tus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado, por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestra justicia, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tarde por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Tristemente, él hizo esta oración, pero ya su oración obedeció, o la hizo, mejor dicho, justo en el tiempo donde ya estaba siendo ejecutada la palabra profética dada por Dios en contra del pueblo de Israel. Los versículos 20 al 23 recogen el asombro de Daniel cuando es sorprendido por el ángel. Ahí vamos a entrar ahorita, cuando le habla antes de que culminara su oración. Igualmente los halagos que de parte de Jehová le hace el ángel, dado el corazón consagrado que él tenía como este joven profeta. Ahora fíjate tú, en el 20, mira qué bello todo lo que sucede aquí. Dice, aún estaba hablando en mi oración
y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, sí fue Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender. Me encanta esa palabra, te la regalo, que te retumbe ahí cuando estés durmiendo, que te retumbe todas las noches, te retumbe la palabra entender, 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 que te taladre el cerebro. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Qué bello. Al principio de tu ruego fue dada la orden. Apenas comenzó este hombre a rogar, fue dada la orden. Yo declaro que apenas comiences a rogar por entendimiento, es dada la orden para que recibas sabiduría y para que recibas entendimiento de parte de Dios. Y no lo estoy diciendo por decirlo, yo sé por qué te lo digo. Al principio de tu riego fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Dios te dice hoy: tú eres muy amada, tú eres muy amado, y por eso a través de estos videos te estoy dando a entender la visión. Que así sea. ¿Cuántos dicen amén? Entonces vemos en estos versículos cómo Daniel, orando al Padre, lo primero que clama es por su propio perdón, poniéndose a cuentas con el Señor. El primero, esto nos indica que Daniel entendió que estaban siendo cautivos por toda la prevaricación cometida, como se los dije, y comenzó a clamar a Dios. Daniel quiere saber el tiempo previsto de la profecía dada a Jeremías, quería saber más acerca de lo que estaba viviendo como castigo por los pecados, quería saber si también él moriría y quedaría para siempre cautivo y siervo del rey, o si todos morirían sin más esperanza. Él estaba buscando una esperanza. Es impresionante cómo en forma inmediata Daniel recibió ese auxilio del Padre, como te lo decía ahorita. Los eventos que él mismo estaba viviendo y que estaban establecidos en las 70 semanas, estaba Daniel interesado en reconocer ese tiempo, pues, ese tiempo que él estaba viviendo. Cabe destacar que Daniel, junto a otros jóvenes, fue alcanzado por la mano de Dios, pues a pesar de este cautiverio, vivía en la casa del rey, mantenía muchos privilegios, pero era a causa de algunas situaciones que fueron aconteciéndole a él y a sus amigos. No en vano le dice, no fue de gratis ese elogio de parte de Dios a Daniel, al decirle: eres muy amado, porque hubo eso, en vista de esos sucesos, él demostró el amor verdadero que le tenía al Padre. ¿Ok? Yo sé que a través de lo que has pasado ha sido difícil, esas situaciones que has pasado, y el hecho de que te hayas mantenido y que estés allí con tu fe intacta demuestra que amas a Dios por sobre todas las cosas, y por eso en este día Dios, a través de esta humilde servidora, te vuelve a decir que eres muy amada y eres muy amado por Él, por el hecho de estar allí y permanecer fiel a Él. De manera que, para que su siervo Daniel conociera los eventos que deberían ocurrir, le desglosó los 70 años, y en cada espacio del tiempo que los comprendían, le reveló cómo limpiaría de delitos y pecados a su pueblo y cómo los haría volver a Él. ¡Qué bello! De verdad que es muy bella esta escritura, y es muy bello comprenderlo. ¿Cómo los reivindicaría? Otra de las enseñanzas del ángel hacia Daniel, él le iba a explicar cómo los iba a reivindicar y cómo los haría volver, cómo él volvería a ser su Dios y ellos su pueblo amado, y cómo aseguraría el cumplimiento cabal de su ley. Al efecto dice la palabra en Daniel 10, 12, 14 lo siguiente. Daniel 10, vamos a Daniel 10. Dice: entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios. Quiero hacer énfasis en la palabra humillarte. Mira, cuando no hay humildad,
las personas no va a desaprender para aprender de parte del Espíritu Santo. Una persona altiva no quiere estudiar. Una persona altiva no quiere sentarse a indagar o a entender porque siente que ya él o ella lo sabe. Entonces, él le hace énfasis en la palabra humillarte porque es reconocer que Dios es quien tiene esa sabiduría y está en su palabra. Entonces él le dice: dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídos tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. He aquí para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Número 1, podemos ver aquí claramente que dice: he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo. Está hablando el pueblo perteneciente o del que él pertenecía, o sea, estamos hablando del pueblo de Jerusalén, Israel, estamos hablando ahí de la esencia. Indiscutiblemente no podemos decir que está hablando a este tiempo. Si el ángel me lo dice a mí, yo saco cuenta y digo, bueno, me está hablando de Venezuela y está hablando de Caracas, mi pueblo los venezolanos. Pero él le está hablando allí en primera persona a él y le está diciendo: a tu pueblo en los postreros días. La palabra postrero significa último en línea de eventos, es una línea de eventos. Entonces, lo cual quiere decir en estos días últimos de estos acontecimientos, estos eventos relacionados a la destrucción de Jerusalén, relacionados a lo que estás leyendo, Daniel, a lo que estás indagando, a lo que estás tratando de entender. Entonces, en estos últimos tiempos te voy a decodificar lo que dice. Prácticamente es lo que le está diciendo el ángel ahí. En el capítulo 12, del 1 al 3, ¿qué dice? Vamos al 12. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia. La palabra angustia es igual, es sinónimo exactamente igual a tribulación. Tribulación y angustia es lo mismo. Entonces él le dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia. Otras versiones dice de tribulación, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Este escrito específicamente se refiere, fíjate tú qué pasa aquí. Tú, si verificas allí mismo en tu Biblia Reina Valera, hay unas letritas pequeñas debajo del versículo 12 que son las referencias bíblicas. Las referencias bíblicas. Una cosa es la concordancia que sale al final de nuestras Biblias y otra cosa es la referencia. Esa referencia bíblica que te aparece allí, a mí aquí en la Reina Valera me aparece que esta misma escritura la podemos leer también exactamente igual o con algunas otras palabras diferentes, pero es la misma esencia, en Apocalipsis 12, en Mateo 24, 21, Mateo 13, 19 y Apocalipsis 7, 14. 7, 14 y Apocalipsis 12, 7. Yo ahí te voy a poner la imagen para que veas las escrituras que dice. Obviamente en Mateo 24 te va a hablar de la gran tribulación. Y así sucesivamente. Quiere decir que este suceso va de la mano de lo dicho por Jesús en Mateo 24. O sea, es el mismo suceso. Y ahí te estoy dando una clave muy grande. No me creas a mí, verifícalo en tus referencias bíblicas. Ahí lo tienes. Siempre ha estado a tu ojo, pero no te habías dado cuenta. O a lo mejor sí, no sé. Ahora, hay mucha confusión con respecto a este escrito, a estas referencias quizá, en cuanto a las líneas de tiempo, ya que las personas no entienden que Jesús de Nazaret, y eso lo vamos a ver en la tercera parte muy ampliamente, Jesús de Nazaret nace dentro del cautiverio, nació dentro del cautiverio.
Y eso lo vamos a escudriñar más minuciosamente. Ok, muchos de los que duermen en el 12:2 en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Allí mismo, en ese versículo 2, vas a ver la referencia bíblica que te manda a Juan 5:29. ¿Y qué dice? Dice, y los que hicieron el bien saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron el mal a resurrección de condenación. Jesús mismo está hablando allí, en el libro de Juan, sobre el cumplimiento de esta palabra una vez que Él muera y resucite. Recuerda que en la resurrección del mismo Señor se levantaron unos muertos, pero eso lo vamos a ver más adelante, más ampliamente. Te quiero hacer ver que la referencia bíblica es poderosa para estudiar, demasiado diría yo. En el 3 dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Eso aparece también, tu referencia bíblica te va a decir que eso aparece en Apocalipsis 22:10. Amo las referencias, las amo. Me hizo entender tantas cosas. En Apocalipsis 22:10 dice, y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Obviamente, esa referencia bíblica de Daniel 12:3 me dice a mí que lo dicho en Apocalipsis 22:10 es este mismo suceso, que ya pasó, por cierto. Pero vuelvo y repito, lo vas a verificar tú mismo en tus referencias bíblicas. Sepa usted que me escucha, que Dios se complace cuando sus hijos cobran interés en saber. Vas a brillar como estrella en perpetua eternidad, dice, ¿no? Y en el firmamento. Cuando claman por sabiduría, por conocer su palabra, eso es bello. Por eso cuando uno de nosotros busca intensamente la verdad en las Escrituras, medita en ella y pide conocerla, y hago énfasis en esto porque ahí es que está la clave, inmediatamente el Espíritu Santo ve esas intenciones de tu corazón y te las va a revelar. Por tanto, es propicio que este momento le puedas pedir al Espíritu Santo una vez más que te auxilie, que nos ayude a entender las profecías más importantes y controversiales de los últimos tiempos. Hagamos una breve oración de 30 segundos, por favor, con este fondo musical. Hazla allí para que se abra tu entendimiento. Comencemos la lectura de la explicación que el ángel le da a Daniel. Dice, Daniel 9:24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Lo primerito que yo te voy a enfatizar allí, y no puedo pasar por alto, es que a Jeremías Dios le habla de 70 años, e inclusive en Jeremías 1 pudimos constatar que él estaba leyendo los libros de Jeremías, precisamente las cartas de Jeremías, para tratar de entender los 70 años, dice textualmente. Pero el ángel le habla de 70 semanas. ¿Por qué? Obviamente le habla de 70 semanas para simplificar la explicación. El tiempo de Dios no es igual al nuestro. Entonces el ángel simplemente se lo reduce a semanas. Obviamente cada semana representa un año. Son 70 semanas. Son 70 años, pero ahí dice 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Ok?
Entonces, para terminar, la prevaricación es poner fin al pecado. Escuche los puntos. ¿Qué iba a suceder en esas 70 semanas? Dice, terminar con la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía. Cónchale, ¿cuál visión y cuál profecía? Obviamente, la dicha por Jeremías. O sea, yo no veo que aquí quepa otra profecía ni otra visión. Ungir al Santo de los Santos, eventos que algunos locos por allí dicen que no ha sucedido, pero ya vamos a ir hablando más al respecto. He aquí la clave exacta de los eventos a acontecer en esos 70 años o 70 semanas, como le dijo el ángel, los cuales son en orden 6 eventos específicamente, ¿ok? Evaluemos lo siguiente. A diferencia del profeta Jeremías, el ángel Gabriel, a fin de que Daniel comprendiese la profecía, le desglosó los 70 años en semanas. Vuelvo y repito, no habló aquí el ángel de días, de años, como dicen algunos predicadores que escuché. Me instalé a escuchar muchísimos puntos de vista de otros predicadores con Biblia en mano, porque no es que nada más me senté a escucharlo, lo hice como usted lo está haciendo conmigo, con Biblia en mano, de donde salió el tiempo dado originalmente tanto a Jeremías, y es que de ninguna forma puede ser un tiempo diferente porque Dios no se contradice. Es claro que son 70 años los dispuestos por Jehová para dar fin a las maldades cometidas en su contra por el pueblo de Israel. Ello podemos corroborarlo al leer Daniel 12:13. Y tú irás, dice, hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu herencia al fin de los días. Fíjate tú, si esto no se hubiese cumplido ya, Daniel estaría vivo esperando aún reposar y recibir la heredad, levantarse para recibir la heredad. No estuviera muerto, en pocas palabras, si estos 6 puntos no se hubiesen ejecutado. Es cuestión de pensar. Seguimos, porque este programa se ve un poquito más largo, pero es que está más, cada vez vamos adentrándonos más. Vamos a seguir desglosando esto. Fíjate tú, querido hermano que me escucha, jamás nuestro Dios va a contradecirse, por lo que no daría a Jeremías 70 años y a Daniel 70 semanas, que en suma se fueran los mismos 70 años, no fueran los mismos 70 años que le dio a Jeremías. Pues al respecto debemos pensar que el tiempo de Dios no corre igual al nuestro, como lo dije hace rato. De otro modo, ¿qué edad tendría entonces Daniel actualmente? Si él le dijo que estaría hasta el fin de los tiempos, imagínese usted. Obviamente está hablando de los tiempos, de ese tiempo, de los 70 años. Él no está hablando de otra cosa que no sea esa, porque es que él le está explicando lo que él mismo preguntó sobre los 70 años, no se ha salido de allí. O sea, sería bien descabellado que Daniel le está haciendo una pregunta y el ángel le salga con otra locura más. Le hable de para acá, para el 2021, o sea, 2030, 2040, lo que sea. Sería una locura. Ok, ¿y qué edad tendrían los demás profetas entonces, los mayores a él? 2000, 3000, yo dije en el otro programa. Si Dios le dijo que iría hasta el fin y reposaría y se levantaría para recibir su herencia, ¿acaso los años de vida del hombre no están destinados hasta un máximo de 120? Ahí se estaría contradiciendo el propio Dios, porque entonces estarían vivos. Mira, mijo, ¿cuándo vas a hacer la sentencia aquí? ¿Hasta cuándo es esto? Es muy loco pensar eso. Sería lógico que alguno de estos profetas contara con más de 2000 años, obviamente, y los apóstoles del Señor hubieran muerto todos. No, porque se sigue rodando eso. ¿Me está entendiendo? Claro, Dios mío, yo misma pensé eso, ¿entiendes? Porque no entendía. El derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne no hubiera ocurrido todavía tampoco, porque es que un evento antecede al otro, es como una cadena. Y el evangelio del reino tampoco se predicara en toda la tierra, aún no se hubiese predicado.
y así sucesivamente. Finalmente Jehová no hubiese dicho a Daniel a través de Gabriel que las 70 semanas estaban previstas sobre su pueblo. No le dijo sobre todo el mundo, sobre toda la humanidad, cuando se acabe todo el mundo. Él no dijo eso. Él dijo sobre su pueblo. Le hubiera dicho para los pueblos, ¿no cree usted? En plural. Es cuestión, vuelvo y repito, de pensar. Y me encanta que esto sea así pregrabado, porque usted echa para atrás y echa para adelante y me vuelve a escuchar 10.000 veces lo que yo le estoy diciendo y usted mismo lo verifica. Eso es lo que me encanta. De hecho, duermo tranquila, en paz, porque sé que todo lo que le estoy diciendo usted lo va a conseguir en su Biblia si usted se sienta a verificarlo. No me da miedo hablar lo que estoy hablando, no tengo ningún temor absoluto, porque estoy segura de lo que estoy hablando. Hay una seguridad en mi persona y no se lo digo con jactancia, sino que es verdad. Me jacto en el Señor, como lo decía Pablo. Hay una seguridad, hay una certeza en mis palabras y no me da miedo de sentarme con cualquier erudito que quiera hacerlo de forma respetuosa para saber sobre este tema. Ningún tipo de temor, créame, pero ni una pizca. Sobre esta base resulta innecesario establecer esta línea de tiempo compleja que otros han establecido, pues no dejó Dios Padre ocasión de dudas. Al contrario, claramente y en varias ocasiones el profeta Jeremías fue claro cuando indicaba que en las ciudades donde el propio Jehová le mandaba exponer la doctrina. Por eso le digo que es muy interesante que usted verifique en las escrituras la historia de Jeremías. Va a verificar usted mismo cuáles eran las naciones existentes para ese momento y dónde él llevó esa profecía. Y obviamente lo cumplió. Si esto no se hubiese cumplido, mi gente, Jeremías también estuviera vivo y todavía estuviera llevando el mensaje a todas las naciones, porque es que él fue el llamado a llevar el mensaje a las naciones. Fue directamente él, en primera persona. No un joven hoy llamado Jeremías o tu hijo X. No. Fue a Jeremías que se le dio esta labor y él la cumplió cabalmente. Dice Jeremías 29:10, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, y fue en Babilonia, lo vimos en el primer programa, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para haceros volver a este lugar. Allí, si eres muy curioso, puedes ir a Apocalipsis y lee sobre la destrucción de Babilonia y busca las referencias bíblicas que te van a salir en Apocalipsis y vas a ver claramente cómo te envían a los profetas, porque está hablando precisamente de esta sentencia, y vas a ver cómo estas profecías te envían a Apocalipsis. Me encantan las referencias bíblicas. Vuelvo y repito. O sea, es una información cruzada y específica. Nada es casualidad. Obviamente lo escribe por allá Juan en la isla de Patmos, porque estaba en la misma que Daniel, preguntando el por qué estaban aconteciendo las cosas que estaban aconteciendo. Recuerda que Juan no estaba en la isla de Patmos echándose aire, como quien dice, o buscando coco. Él estaba allí precisamente detenido, también como en cautiverio, preso. Y allí él comenzó a hacerles preguntas a Dios, y él obviamente le descifró todo lo que estaba aconteciendo, que había antecedido a los otros profetas. Pero vuelvo y repito, no me crees a mí, usa tus referencias bíblicas y bueno, lee la Biblia, escudriñala. Ok, seguimos. Lo primero que nos debe llamar la atención es que Jehová dice por boca de Jeremías que los 70 años se cumplirían en Babilonia. Hay gente que dice que eso de Babilonia representa el mundo. Entonces yo también me senté a investigar usando Google, porque hay que usarlo para el bien. Busqué
Babilonia, lo puse así, Babilonia representa el mundo, Biblia, para ver qué versículos me salían, versículos, y créeme que no salió ni uno, porque eso es puro invento de los hombres, para justificar sus malas interpretaciones. Han dicho sus malas doctrinas, maestros falsos, han dicho, y falsos profetas, han dicho que, no, lo que pasa es que Babilonia es el mundo, ¿entiendes? En sentido figurado, eso es falso de toda falsedad. Está fuera de contexto bíblico, y se lo digo con propiedad. Entonces, hoy sabemos, y así lo verificamos en el programa anterior y en este lo estamos verificando, que Babilonia hoy en día es un desierto, era un lugar donde habitaban personas, ¿ok? Y donde se llevó a cabo este cautiverio del pueblo de Israel, parte del pueblo, porque otra parte se quedó igualmente en la ciudad y otros se esparcieron. Y quedó un remanente, no sé si te suena esta palabra remanente, quedó un remanente de gente allí mismo en Jerusalén, con fe, pues, y ojo, también en el cautiverio, con fe todavía de que venía un Mesías Salvador. Ok, en este orden de ideas, tal como el mismo Jehová lo manifestó en su palabra. Ahora bien, ¿la profecía no se ha cumplido o se cumplió en parte? Ajá, esa es la gran pregunta. ¿Será como lo indican las líneas de tiempo que sirven en base en algunos predicadores, o que no han transcurrido los 70 años, ni ocurrieron los eventos que profetizó Jeremías? Yo creo que es obvia la respuesta. Según la orden de ideas de lo que hemos venido hablando, es extremadamente obvia la respuesta. Pero vuelvo y repito, si todavía no lo entiendes, vuelve a echar el programa para atrás, páusalo y verifícalo en la Biblia. De mi parte, irresponsablemente le digo a usted que me está escuchando, mi querido hermano, pastor, profeta, ministro, con mucha humildad, que me escucha, que estas líneas de tiempo fueron ideadas por el hombre, son inventos, a fin de justificar una falsa doctrina sobre el rapto, el famoso rapto y emblemático rapto, según la cual ésta será secreto y antes del arrebatamiento, bajo la suposición de que la última semana de estas 70 de que habla Daniel, Jehová la reservó para hacer volver a Israel a él. Como he escuchado predicadores venezolanos, caraqueños, de afuera, de otros países, decir que está por levantarse el pueblo de Israel, que ese edicto que hubo hace no mucho con Donald Trump, de que se estableció Israel como capital, es una demostración de que se va a cumplir esta profecía, al fin la profecía de Daniel estuviera vivo. Vuelvo y repito, es que es descabellado, nada más por ahí, es algo tan sencillo, ya es descabellado decirlo. Y por otra parte, estas líneas de tiempo inventadas, obviamente, indican, según ellos, que los puntos que hablamos hace rato, la prevaricación, dice la muerte prácticamente por los pecados y todo esto, no ha acontecido aún. Entonces, si hay unas personas que hoy están predicando en esta línea de tiempo que se levantará Jerusalén, y que inclusive escuché a un predicador muy famoso, Armando Dulcín, decía que ni siquiera han sido ungido el Santo de los Santos, y que cuando venga Cristo es cuando va a perdonar al pueblo de Israel, cuando va a limpiar sus pecados. Es una locura. Bueno, mira, esa Biblia que lee ese hermano y los que apoyan su tesis no existe. Bueno, yo no la tengo, nunca la he leído. De todas las versiones que me he leído, nunca la he leído. Es un invento total y garrafal. O sea, grave, muy grave. Pero bueno, el pueblo perece porque le faltó conocimiento. Es anticristiano inclusive. Jehová las reservó, supuestamente ellos, para hacer volver a Israel o para concluir el tiempo de los gentiles. Dos teorías inexistentes.
existentes que se han convertido en verdad por tanta repetición, pero inexistentes y sin sustento bíblico, sin fundamento alguno. Obviamente me estudié todo lo que tiene que ver con la gracia, sobre los gentiles y todo este tipo de cosas. Ya no hay ni siquiera una división entre gentiles y entre judíos. No existe. Eso quedó sin efecto. Y eso lo vamos a ver en el próximo programa. En realidad, los tiempos en que que ellos indican en esa línea de tiempo se corresponde a los años transcurridos desde la salida de la esclavitud de Egipto. Imagínese usted. Y no los tiempos que durara la cautividad. Vamos a ver eso. Ahí tengo una gráfica, quiero que usted la vea, cómo locamente estos predicadores hacen una cuenta toda loca, me disculpa la expresión, desde Egipto para acá, cuando en aquel tiempo habían otras situaciones, como entrar a la tierra prometida, establecer las fiestas del pacto, o sea, nada que ver con las 70 semanas explicadas a Daniel, ni con la profecía de los 70 años. Más bien, los 70 años es consecuencia, pues esa profecía dada a Jeremías es consecuencia de los actos negativos que ellos venían realizando en la antigüedad. Y se lo digo con propiedad. Desde el tiempo de Moisés, Dios sabía que su pueblo ciertamente se corrompería en idolatría y seguiría haciéndolo de continuo. Él decía, este pueblo de continuo lo que piensa es hacer el mal. Y se lo advierte a Moisés antes de su muerte, pero jamás, nunca le habló de esa sentencia de los 70 años. Y me puedo sentar con quien sea minuciosamente, jamás habló a Moisés sobre los 70 años, nunca. Anhelo pues sentarme con alguien que me diga semejante locura. Entonces, antes de su muerte, ¿verdad?, que él no vería la tierra prometida, fue lo que le dijo él a Moisés, y que el pueblo sería enjuiciado mediante un exilio, eso sí. Así que el juicio llegó primero a Israel alrededor del 721 a.C., cuando el imperio sirio conquistó a Samaria, y luego a Judá en el sur. Ahora fíjese usted allí, eso lo podemos verificar en Deuteronomio 31, ahí están las citas bíblicas. Y mire ello, obviamente esta gráfica está errada. Mira la locura, las cuentas locas que sacan ahí, 7 por 7 son 49 más 7 semanas. Y es más, yo busqué minuciosamente, y eso lo sacaron de Ezequiel, esos 49 que dan ahí, y no tienen absolutamente nada que ver. Es una profecía que se le dio a Ezequiel y no tiene nada que ver ni siquiera con las 70 semanas, empezando por ahí. Y dos, miren, 62 por 7 da 434 años. Más bravo todavía. Bueno, esta gente es más brava todavía porque ellos no están tomando en cuenta 70 años, sino 434 años. Pues estos son más bravos todavía. Los multiplicaron, los dividieron, lo elevaron al 5, al 4, al 3, a la raíz cuadrada. Esto es increíble. Ni siquiera el ángel, pues, el ángel tan sencillo. No, mira, los 70 años se lo redujo a 70 semanas para que el hombre le entendiera. Imagínate sacar esta cuenta descabellada, pobrecita la gente, y cómo yo no voy a entender a mis hermanos en Cristo que no pueden entender la bendita profecía dada a Daniel, dada a Jeremías. ¿Cómo la van a entender si mira estas cosas tan descabelladas? Ojalá alguien me esté entendiendo aquí, que me está escuchando, ¿vale? En el nombre de Jesús. Que me puedas dejar tus comentarios, me encantaría. Si te da pena dejarlo allí, házmelo en privado. Estoy a la orden, no hay ningún problema. Y abajo podemos ver una cita bíblica donde podemos corroborar el cumplimiento de las profecías, pues, que venían transcurriendo desde aquel entonces hasta Fíjate que primero fue Isaías en el orden del tiempo, es más antiguo que Jeremías. Y cómo no, Isaías habla de Jesús inclusive, pero no específicamente sobre los 70 años, porque es que vuelvo y repito, fue a Jeremías.
Ese trabajo se le dio fue a ese hombre, a ese hermano en la fe. Deuteronomio 16 dice lo siguiente: y Jehová dijo a Moisés: he aquí, tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos en la tierra donde va a pasar y a estar en medio de ella, y me dejaré y invalidarán mi pacto que he concertado con él. Dándole ánimos también: mire, esta gente es terrible, van a seguir en la misma, me van a seguir llevando la contraria, no le van a parar a mis leyes, así como que relájate y peínate, tómatelo con calma, ¿sabes? Algo así, siga adelante. No te lo voy a leer completo, pero ahí te lo dejo para que lo leas tú mismo. Ahí simplemente estamos verificando en esa escritura lo dicho de Dios a él, y verificando que no le habla nunca de las 70 semanas. Luego de la muerte del rey Salomón, hijo de David, el Reino Unido de las 12 tribus de Israel se dividió en 2 reinos. No sé si tú sabías eso. Roboam, hijo de Salomón, permaneció como rey en Judá, dentro del territorio sur, con su capital en Jerusalén. Yo te estoy hablando de esto para que tú veas de dónde vienen las consecuencias de esa profecía, el por qué. Lo que podemos ver de Isaías para atrás es el por qué, cuál fue el pecado que se venía arrastrando, mas no tiene nada que ver, vuelvo y repito, con la profecía propiamente, ni los tiempos de cumplimiento, a eso me refiero. Por su parte, Jeroboam se proclamó rey de las 10 tribus del norte, teniendo a Samaria como capital. Cada reinado tuvo unos 20 reyes. Eso lo vemos en Reyes. Un resumen de el tiempo de estos reinados y cómo llevaban a cabo sus reinados y sus errores también. Todos los reyes del reino del norte actuaron contra los estatutos de Dios y crearon un sistema de adoración al levantar lugares profanos para la adoración de dioses paganos. Mira, Dios le da a Moisés las fiestas, que ese es uno de los programas que hice, las fiestas, ¿verdad?, a cumplir. Y este rey, a su vez, en vez de hacer 7 fiestas, decidió hacer 8, y en vez de adorar a Dios, empezó a adorar a otros dioses, y enseñó a las 10 tribus de Israel a adorar a otros dioses. O sea, imagínense el pecado. Eso es la prevaricación, precisamente, de la que habla Daniel. Asimismo, poco de los reyes del sur. Cuando te digo de la que habla Daniel, es la consecuencia de. Por eso él dijo: voy a poner fin a la prevaricación del pueblo de Israel, que viene arrastrando. En este tiempo comenzó esa prevaricación más atrás, desde el becerro de oro, y continuaron aquí. Ya, imagínate, haciendo un sistema de fiestas iguales. O sea, fue un paralelo. Estas fiestas a otros dioses a las fiestas dadas por Dios a Moisés. Imagínese usted. Él creó otro sistema. Asimismo, pocos de los reyes del sur velaron por tener un servicio de adoración a Dios conforme a lo que él había ordenado en los estatutos dados a Moisés. Vuelvo y repito, esto fue a pesar de que venían de la descendencia de David y tenían el templo de Dios en Jerusalén, como sus parientes del norte. La mayoría de los reyes de Judá se corrompieron, lamentablemente, y permitieron la idolatría y la injusticia social. Usted se preguntará: ¿qué tiene que ver esta información bíblica? Es lo que le estoy diciendo, tiene que ver con la prevaricación. ¿Qué significa prevaricar? Muy importante: incumplir o violar la ley por parte de los funcionarios de un cargo alto. Es decir, en este caso, primeramente la violaron los sacerdotes, y la consecuencia fue que todo el pueblo también abrazó esas prácticas erradas. De los estatutos establecidos, los reyes eran los garantes de que se cumpliera el pacto de Jehová en los pueblos donde ejercían su reinado, y por no cumplirlo y por crear un sistema de oración distinto, contrario por completo, adverso al que Jehová había dado a su pueblo a través de Moisés, cometieron ese delito de prevaricar contra el Altísimo. Adicionalmente, los 2 hijos de Salomón, Robán y Jeroboam,
Dividieron para más las 12 tribus de Judá, siendo más grave el delito de Jeroboam, puesto que creó un sistema de oración distinto al establecido por el propio Jehová, imponiendo inclusive las fiestas en el mes octavo, contrarias a las establecidas por Jehová en el mes séptimo, y designó sacerdotes del pueblo que no eran de Leví, sino de otras denominaciones. A este respecto vamos a analizar lo siguiente. No es lo mismo contar los años transcurridos desde la salida de Egipto, vuelvo y repito, del pueblo de Israel a este tiempo, traerlas hasta aquí, o sea, es demasiado. Ni siquiera la cuenta nos daría, no da, simplemente no da. No es la misma generación, inclusive, ya han pasado cualquier cantidad. Acuérdate que una generación son 100 años. No, una generación son 10. Entonces imagínate las que han pasado en 100 años. Es muchísimo. Si Joacim comenzó a reinar en 12 años de edad y Jeremías fue designado profeta por el propio Jehová sobre las naciones, ¿cuántos aún eran? Los dos eran adolescentes. Fue el encargado de apercibir al pueblo, de volverse a Dios y advertirle a todas las naciones el juicio que vendría sobre ellas por la prevaricación y los pecados que cometían contra Dios. Dejó en claro que había recorrido las naciones de la tierra, llevando la profecía durante 23 años, y eso lo podemos constatar, por favor, en Jeremías 1:4, en el 10 y 25, 1 al 5. Asimismo, Jeremías y Daniel sufrieron el cautiverio y vivieron todos los acontecimientos por los cuales los hicieron cautivos de Babilonia y esparcidos sobre la tierra. Eso lo vemos en Isaías 1, del 1 al 8, y Daniel 1, 1 al 6. O sea, que te estoy diciendo allí, ambos sufrieron los estragos del cumplimiento de esa palabra. No puede, vuelvo y repito, no podemos decir que esto no se cumplió de ninguna manera. Si la profecía no se hubiera cumplido en su totalidad, entonces dichos profetas continuarán profetizando, porque Jehová les prometió estar con ellos a pesar de lo que ocurriría. De hecho, muchas señales hizo para salvarlos de la muerte. Ejemplo de ello, cuando Jeremías es puesto en el cepo del patio de la ciudad y luego es azotado por Pascur. Esto ocurrió en el pleno cautiverio. Y azotó Pascur al profeta Jeremías y le puso en el cepo que estaba en la puerta superior de Benjamín, al cual conducía a Jehová. ¿Y sabes por qué lo azotaron? Porque estaba loco. Supuestamente estaba loco. Porque estaba diciendo la verdad, lo que iba a acontecer. Lo despojaron de todo. Su propia familia, por la religiosidad que no los dejaba ver. Porque creían a otros profetas y no creían al profeta de los profetas. Asimismo, Daniel fue salvado del lago de fuego y del foso de los leones, estando también en el cautiverio, viviéndolo allí en carne viva. Eso lo podemos ver en Daniel 6:16, cuando él pasa por esta prueba tan fuerte del foso de los leones, y también cuando narra la historia que lo metieron en el horno de fuego. Isaías, por su parte, fue llamado el príncipe de los profetas cuando las tropas asirias sitiaron a Jerusalén. Asimismo, apoyó la resistencia y anunció la ayuda de Jehová, y la ciudad se salvó. Fue parte del propósito de su predicación y de la promesa de Jehová sobre su vida. Esto antes de que se cumpliera la profecía dada de Jeremías sobre los 70 años, ¿ok? Lo puedes verificar ahí mismo en tu Biblia. En todo caso, hubieran surgido profetas que anunciaran tales acontecimientos para estos tiempos, ¿sabes? Y no es así, puesto que si actualmente existimos profetas, los existimos, claro que sí. De hecho, la labor es distinta. Hubo un cambio de labor y eso lo podemos ver claramente en Hebreos 10. El que tenga ojos que oiga, el que tenga ojos que lea, que investigue. Ya que no para anunciar este tipo de acontecimientos, los de este tiempo, sino para velar por el establecimiento de la doctrina de Cristo en las congregaciones y para recibir de Cristo mismo esa revelación de su palabra y entendimiento y sabiduría acerca de su reino, de los tiempos, de las sazones, de todo lo que estamos hablando, para formar a los nuevos creyentes y mantener, como dije, su sana doctrina viva. Yo lo he dicho varias veces, un verdadero profeta
va a defender la doctrina de Cristo, va a defender la verdad, no se va a apoyar en su propia opinión. Estábamos viendo más arriba que hay líneas de tiempo y cuentas locas y cuestiones extrañas que no obedecen a lo escrito en la palabra cuando lo verifica. Eso quiere decir que son inventos. Entonces ese no es nuestro trabajo, inventar. Nuestro trabajo más bien es verificar, escudriñar y defender la esencia propia de la palabra. A ti, profeta que me escucha, ese es tu trabajo, ese es nuestro trabajo. Y bueno, digan lo que digan, allí me voy a mantener defendiendo las doctrinas bíblicas, no la mía, bíblica. Yo vuelvo y repito, puedo dormir en paz, en tranquilidad, porque sé que las cosas que están saliendo por mi boca son reales si las verificas en tu Biblia. En todas las versiones que quieras leer vas a conseguir lo mismo. Por cierto, también lo he hecho. He verificado las diferentes versiones hasta la católica. Entonces, estoy segura de lo que estoy diciendo, vuelvo y repito, no es jactancia, es seguridad. Tengo desde el 2015 para acá estudiando minuciosamente todos estos eventos y le agradezco muchísimo al Señor, que realmente fue el que me ha venido guiando a toda verdad, en su misericordia infinita y grande, haberme ido descodificando esto. Espero verte en el próximo programa. Hasta aquí llegó este programa. Como repaso, bueno, hablamos sobre los 6 puntos fundamentales de contenidos allí en esa predicación de Jeremías, en esa descodificación que le da el ángel Gabriel a Daniel. Son 6 puntos relevantes que vamos a verificar a la luz de las escrituras ahorita en el tercer programa. Como tarea, mire que estos programas ponen tarea, es que puedas verificar todo lo que hablamos a la luz de las escrituras. Léete todos los contextos y verifícalos tú mismo, tú misma. Sé que Dios te va a hablar. Le pido a Dios que me envíe su ángel Gabriel. Nómbralo, ¿sabes? Nómbralo. Envía a Gabriel, Señor, para que puedas abrirme el entendimiento. Dile, quiero entenderte, aquí estoy a tus pies. Estoy dispuesta a entender tu palabra. A veces nos da miedo ir más allá, más profundo, porque pensamos en que tanta gente dice algo que no es cierto y se convierte en algo tan fuerte que creemos que estamos nosotros mal. Y pasé por eso muchísimas veces. Muchísimos años de silencio tuve por temor al que dirán, pero decidí ser libre del que dirán y decidí exponerme a mí misma como profeta del Señor, a costa de lo que digan, de lo que diga la gente, y decidí sacar a la luz estas enseñanzas que me dio el Señor. Este llamado no me dejaba dormir, pero ya puedo dormir tranquila, y después que haga los otros programas seguiré durmiendo tranquila. Ojalá tú puedas dormir tranquilo. De verdad le pido al Señor que así sea. Y bueno, te bendigo grandemente. Nos vemos en esta próxima edición y final de la serie de las 70 semanas de Jeremías decodificadas a Daniel. Así se debe decir. Bendiciones.